segundo mandato de Donald Trump representa un desafío para los principios que sustentan la democracia de Estados Unidos y su papel en el mundo. Se trata, en casa, de centralizar el poder, minar la burocracia con la ayuda del hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, expulsar sin compasión a migrantes no siempre al margen de la ley y politizar la justicia. En el orden externo, políticas aislacionistas y confrontaciones hasta con sus aliados más estrechos y cercanos, como México y Canadá. Esto pone en riesgo la estabilidad económica y reduce la influencia global de su país, de Estados Unidos. Es una encrucijada crítica frente a la cual el mundo que conocimos en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, basado en los principios del liberalismo político y económico, ya no parece ser el mismo. Tal como lo describe Alejandro Anaya Muñoz en su columna La amenaza de Trump al mundus liberalis, publicada en el periódico mexicano Milenio, el orden internacional y doméstico de inspiración liberal ha entrado en una especie de tobogán político, social, cultural y económico, un tobogán de alta velocidad y sin freno de mano, que pareciera tener como destino otro tipo de orden en todos los niveles. Anaya Muñoz es consejero económico de CADAL, vicerrector y académico, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y tengo el gusto de recibirlo nuevamente en Cuarto de Hora. Hola, Alejandro. Hola, Jorge. Pues el gusto es todo mío de estar de vuelta aquí conversando contigo en Cuarto de Hora. Cambiemos figuritas, si te parece, o cromos, como los quieras llamar. Desde el 20 de enero, cuando asumió Donald Trump, no hablamos de otra cosa que de Donald Trump. Sí, y cada día de una cosa diferente. Muchas veces esas conversaciones que pues son cargadas de sobresaltos, ¿no? Para todo mundo, tienen que ver con la política exterior y muchas otras con la política interior en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, las dos cosas afectan al mundo. Por supuesto, la política internacional de Estados Unidos marca, determina, condiciona lo que pasa en las relaciones internacionales o lo que puede pasar en el corto y mediano plazo. Pero también lo que pasa adentro. También la política interna, las cuestiones de política interna en Estados Unidos de alguna manera repercuten en el mundo. Entonces, efectivamente, pues han sido un par de meses y un poquito más pues de una montaña rusa, de sobresaltos, de preocupaciones, de análisis, por supuesto, pero como decías o como referías con respecto a esta columna que escribí hace un par de semanas, pues el destino de todo esto pues todavía es incierto, ¿no? Pero la perspectiva de las posibilidades de a dónde nos puede llevar, pues también son muy preocupantes. ¿Ganó el relato de Donald Trump o perdieron los principios demócratas? Porque cuando uno ve las cifras de la elección, que son abrumadoras, vemos que jóvenes latinos y afroamericanos, tradicionalmente demócratas, han votado en masa a Donald Trump. Sí, aunque quizá no necesariamente avalando todas las cosas que ha venido haciendo ya en la práctica, ¿no? Porque gran parte de esa fuerza electoral que tuvo Trump en noviembre del año pasado, gran parte tuvo que ver con la solución de la crisis económica en Estados Unidos, o bueno, de la inflación, ¿no? La solución de la inflación. Gran parte de la explicación de esa votación de sectores que normalmente no hubieran votado por un candidato como Trump, tiene que ver con la visita al supermercado de cada semana y para lo que alcanza el paycheck de la población estadounidense, ¿no? Entonces, no todo lo que está haciendo Trump estaba, digamos, en el mandato o está en el mandato. Muchas de las cosas sí las mencionó, etcétera, pero yo creo que estaban como que en el ruido de la discusión electoral y no estaban al centro de ella. Yo creo que al centro de ella sí, por supuesto, el tema de la migración, ese sí, el tema de la migración en Estados Unidos,
pero quizá no tanto todo lo demás, quizá no tanto las tarifas como herramienta indiscriminada para conseguir cualquier tipo de cosa en una negociación, quizá no esta muy agresiva campaña para cerrar puestos gubernamentales o despedir a gente en las distintas agencias, quizá no cerrar la Agencia de Cooperación Internacional, quizá no ser tan abiertamente favorable a Rusia en el conflicto con Ucrania, quizá no conducir la diplomacia internacional de esa manera tampoco ortodoxa, etcétera, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro que tanto todo el paquete de movidas que está implementando el gobierno de Trump en estos poco más de 60, 70 días, estén, hubieran estado en el imaginario del votante, ¿no? Y de hecho, pues en el tema que creo que era el central para la mayoría de las y los votantes en Estados Unidos, que, insisto, era lo económico, pues eso, lejos de empezar a solucionarlo, hemos visto que se está complicando algún más. La inflación en Estados Unidos pues, se ha mantenido igual y pues todos los efectos en la bolsa, etcétera, que han estado teniendo todas estas indicios del inicio de una guerra comercial, el impacto que eso ha tenido en las bolsas, pues tampoco es favorable para la economía interna en Estados Unidos, ¿no? Incluso ya el propio Trump y algunos otros funcionarios pues reconocen pues que va a haber, ellos hablan de un periodo de transición, ¿no? En el que las cosas se van a poner peor para la economía interna, supuestamente para que después se pongan mejor, porque regresan las inversiones o regresarán ciertos empleos a Estados Unidos, ¿no? Pero eso está por verse. Estamos viviendo un cambio de época que no solo involucra a Trump. Tenemos a Vladimir Putin en Rusia, tenemos a Xi Jinping en China, a Erdogan en Turquía, Modi en la India, Víctor Orbán, dentro de la Unión Europea inclusive. Bueno, pertenecen todos al mismo club, por lo que se ve. Sí, ya llevamos algún tiempo en eso, ¿no? Ya llevamos algún tiempo en estas dinámicas del resurgimiento de los populismos en Europa y en Norteamérica, sobre todo populismos nativistas, proteccionistas, eh, muy centrados en volver, en recuperar, en que esos sectores sociales, culturales, incluso étnicos dentro de estos países recuperen su situación de primacía, etcétera, etcétera. Toda esa tendencia ya tenemos en ella varios años, ¿no? Pero sí se está, por supuesto, con la llegada de Trump, se fortalecen esas dinámicas y esperemos que no se consoliden, ¿no? O que no sigan replicándose. O sea, esperemos que haya en muchos países sociedades que digan no, ¿no? O sea, sociedades que digan, ese no es el camino, ese no es el modelo que queremos seguir, digamos, el modelo civilizatorio que queremos seguir. Seguimos creyendo en la democracia, seguimos creyendo en la libertad, seguimos creyendo en la igualdad, seguimos creyendo o apostándole a la cooperación internacional, seguimos apostándole a la solución pacífica de las controversias, seguimos apostándole a los derechos humanos dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, ¿no? Esperemos que eso pase. Y entonces, en la medida en que eso siga pasando, incluso dentro del propio Estados Unidos, dentro de 2 años y después dentro de 4, pues se irá viendo con mayor claridad si estamos en un cambio de época o si
digamos que la base, los cimientos de este mundo liberal al que hago referencia son lo suficientemente profundos a nivel social, no necesariamente a nivel de los gobiernos, pero sí a nivel social, como para resistir y revertir, ¿no? Toda esta ola de populismos a la que hemos estado hablando, que también en América Latina tienen sus manifestaciones y que son maneras de entender lo público y lo privado, las dos esferas, pues contrarias a los derechos humanos, ¿no? El único problema, Alejandro, a ver si coincidimos, es que no se ven, al menos ahora, no se ven contrapesos. Es decir, en Estados Unidos los demócratas están difuminados prácticamente. En España Vox prácticamente capitalizó o hizo ir más a la derecha al Partido Popular. Y así sucesivamente. Bueno, hablamos de Putin, hablamos de Xi Jinping, ya son vitalicios, digamos, en esa materia. Y por eso preguntaba lo del cambio de época, porque más allá de que haya elecciones de medio término en 2 años y demás, evidentemente, no sé si no sé si la gente, o no sé si los partidos, pero los partidos también sufren un gran descrédito y los políticos sufren un gran descrédito justamente donde se imponen estas ideas populistas. Sí, claro, digo, quizá mi reacción anterior era un poco el optimista tratando de agarrarse de un clavo, ¿no? No sé, pero tienes toda la razón. Sí, en todos estos países donde el populismo está ocupando los lugares centrales del poder y de la vida pública, pues las oposiciones liberales, demócratas, etcétera, están quizá pasmadas, ¿no? Puede ser un término. Sin duda, los demócratas en Estados Unidos están completamente pasmados, no saben qué hacer, no saben qué decir, están divididos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, sí, digamos que las posibilidades de estar entrando a ese cambio de época, eh, eh, pues son grandes y la perspectiva a nuestra generación, pues creo que nos resulta aterradora, ¿no? Pensar en volver a aquellas, o sea, si vemos quizá un poco, sin pecar de inocentes, ¿no? De que el mundo liberal establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que tampoco estábamos en una situación en la que hubiera una completa correspondencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Por supuesto, no hay que ser inocentes en ese sentido. Pero sí emerge cuando menos una narrativa, un proyecto muy esperanzador, sobre todo si lo comparamos con las otras alternativas autoritarias, eh, belicistas, basadas en la conquista, en fin, todo lo que representaba el fascismo y todo lo que representó después, digámosle, el socialismo realmente existente en la Unión Soviética, etcétera. O sea, ante ese panorama, la promesa de un mundo basado en la solución pacífica de controversias, la cooperación económica entre los países y los derechos humanos, esa tríada que está en el corazón de la Carta de Naciones Unidas, esa narrativa, si bien aspiracional, pues marcaba un rumbo diferente y habría posibilidades de, teniendo ese horizonte, pues de seguir moviéndote en esa dirección, ¿no? Pero si ya ni siquiera el horizonte es dominante al nivel de las narrativas, entonces, ¿cuál es la perspectiva? Pues ahora sí que de los próximos 10 años, ¿no? Y a futuro.
Entonces, quizá esa perspectiva tan dura y tan difícil de aceptar es la que me lleva a decir, bueno, todavía puede haber las sociedades de todos estos países, incluyendo en América Latina, por supuesto, tenemos que salir y defender eso, ¿no? Y no darnos por vencido y no desde ahora perder, cuando menos, insisto, en este plano o en este nivel del horizonte al cual aspiramos, ¿no? Alejandro, un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, un placer. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao.